Buenas tardes. Estamos en su programa de radio La Misión Continúa. Y saludamos a todos aquellos hermanos que nos escuchan a través de Radio Chortí, en la diócesis a través de Radio Pax. Y saludamos de manera muy especial a todos aquellos hermanos que nos escuchan allá en la región Huista de Huehuetenango a través de Santo Hermano Pedro Radio. Continuando con nuestras reflexiones sobre la iglesia, queremos hablar hoy para ir aterrizando ya en los aspectos puramente misioneros. Queremos reflexionar sobre la misión de la iglesia, diaconía de Cristo para el mundo, entendiendo que la misión de la iglesia continúa la obra de Cristo y Cristo sigue salvando al mundo a través de la iglesia en su obra. ¿Por qué? Porque la iglesia continúa la obra de Cristo. La iglesia, como hemos visto, nace del y en el misterio de Dios. Este misterio es operante, es dinámico, y Dios busca al hombre en la cercanía para salvarlo. Porque el amor es de cerca, el amor de lejos no es amor, y Dios mismo está entre nosotros. Por eso la iglesia no es una entidad estática. La iglesia tiene un dinamismo salvífico que la hace ser en el mundo fermento de incorruptibilidad. Y este dinamismo de incorruptibilidad pertenece a todos sus miembros, a los laicos y a la jerarquía, al papa, a los obispos, a los presbíteros, a los diáconos. La misión es de toda la iglesia y de todo el pueblo de Dios. No es la misión solo de los sacerdotes. La misión es de todo el pueblo de Dios. Y todos son responsables. Y son responsables en la medida de su singular vocación. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el pueblo de Dios, es el sacramento de salvación para el mundo. Es cierto que dentro de la iglesia hay funciones específicas. Sin embargo, en todas estas funciones se da el despliegue multiforme de su única misión, que constituye su esencia misma. ¿Cuál? Prolongar la misión de Cristo en el mundo. Y en este contexto, la iglesia no es un ser para sí misma, sino que es un ser para los otros. Es un medio respecto de la comunión con Dios y de los hombres entre sí. La iglesia es una realidad en la que se descubre su total excentricidad, no está centrada en sí misma, está abierta a todos los hombres y no tiene razón en sí misma, sino solamente en su finalidad. Repito, la iglesia no tiene razón en sí misma,
sino solamente en su finalidad. Ella es servicio para el mundo. Repito, la iglesia es servicio para el mundo. La iglesia es diaconía en manos de Cristo para el servicio de los hombres. Y de aquí se comprende el interés que la iglesia tiene por el hombre en su preocupación vital, en las cosas que el hombre va viviendo, en sus luchas. Entonces la iglesia ve al hombre y tiene interés en sí misma para los hombres. ¿Por qué? Porque la iglesia es diaconía en las manos de Cristo para el servicio de los hombres. Un primer aspecto es prolongar la acción salvadora de Jesucristo. Y es claro que la base de la misión de la iglesia es el anuncio de Cristo y la comunicación de su vida. Anuncia a Jesucristo y comunica su vida. Es anuncio y comunicación de la vida del Señor a través de su acción, a través de los sacramentos, a través de su palabra. La existencia misma de la iglesia supone la misión. Habíamos dicho que ella no existe para sí mismo, sino para la misión. Nuestros obispos de Guatemala, en aquella carta recordada, confirmados en la fe, en el número 1, nos dicen que el misterio del Verbo encarnado es la base de la comprensión de la naturaleza y misión de la iglesia, que prolonga la presencia y misión de Cristo en el mundo. Con esto es evidente que la iglesia es un ser para los otros, y en este caso, para Dios en su proyecto salvador, y para los hombres, que son los destinatarios del proyecto que Dios tiene. Repito, la iglesia es un ser para los otros, en este caso para Dios, en el proyecto y en el plan salvador que Dios tiene para todos los hombres, y para el hombre, que es el destinatario del proyecto de Dios. Bíblicamente, la expresión más conocida que Jesús ha entregado a su iglesia es la conclusión del Evangelio de Mateo. Vayan pues y enseñen a todas las naciones. Los exégetas, que son los estudiosos de la Biblia, observan que ese enseñar significa hacer discípulos. La iglesia entonces aparece enviada al mundo para que los hombres y los pueblos se hagan discípulos de Jesucristo. Y ser discípulo, lo sabemos bien, significa vivir a la escucha del Maestro, hacer de su palabra la ley de su propia vida. Digámoslo de esta manera: el discípulo es aquel que está en la escuela de Jesús. Lo primero es escuchar, pero la escuela de Jesús es escuela de vida, como nos lo sugiere el mismo texto de Mateo al añadir: enseñándoles
a observar todo lo que les he mandado. Por consiguiente, hacerse discípulo de Jesús es ponerse en su seguimiento. El que no sigue a Jesús no es cristiano. Y seguir a Jesús es un camino laborioso. Es un camino laborioso que conduce al servicio de los hermanos hasta la cruz. Es lo que el Señor ha hecho. Y así es como nosotros participamos de la misión eclesial, de la misión de la iglesia, y cada quien desde su vocación específica. Los casados como esposos, como padres de familia. Los sacerdotes como sacerdotes. Los catequistas, los delegados de la palabra, los ministros de la Eucaristía, los coordinadores de cualquier grupo en la iglesia, según esa vocación de servicio en ese ministerio. Pero también todos con el testimonio. En su quehacer misionero, la iglesia vive con la seguridad. ¿Qué seguridad? De la presencia de Cristo hasta el final de los tiempos. Ella cumple con fidelidad el mandato que su maestro le dejó antes de su partida al Padre. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Así nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 28 al final, versos del 19 al 20. La pregunta que tendremos que hacernos es que ¿cómo se va concretizando la prolongación de esta acción salvadora de Jesucristo en la acción de la iglesia? La respuesta parece fácil. Sabido de todos es que la iglesia, en sus distintos estratos, como pueblo de Dios, participa de la triple función de Jesucristo. Lo digo esquemáticamente. La triple función de Jesucristo: sacerdote, para santificación y da la gracia. Profeta, anuncia la palabra. Rey, en el sentido de pastor. Unidad y caridad entre los hermanos. Nuestros obispos, en esta carta pastoral colectiva del 8 de abril del 81, en momentos conflictivos por el contexto histórico de la guerra sucia, guerrilla y contraguerrilla terrible para Guatemala, nuestros obispos decían que por expreso mandato de Cristo, la iglesia prolonga en el tiempo y en la historia la palabra y la gracia de Cristo Salvador. Recordemos que eran aquellos momentos de persecución, de tierra arrasada en algunas comunidades, donde hubo también mártires, y por eso los obispos recuerdan que por expreso mandato de Cristo, la iglesia prolonga en el tiempo y en la historia la palabra y la gracia de Cristo Salvador. Entonces, hemos reflexionado en un primer momento que la iglesia prolonga la acción salvadora de Jesucristo. En un segundo momento,
¿Se trata de qué? Del anuncio y de la realización del reino. La iglesia, lo hemos repetido, es continuadora de la misión de Cristo Salvador. El centro del mensaje por Cristo el Señor es el reino de Dios. Y Marcos presenta el inicio de la predicación del Señor con la proclamación de la cercanía del reino. Dice Jesús en Marcos: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Marcos 1:15. Por eso, la iglesia fiel al mensaje de Jesús anuncia el reino. Y nuestros obispos dicen que la iglesia no puede callar por temor o comodidad ante las injusticias y atropellos cometidos contra el hombre, que impiden en este mundo la plena realización del plan de Dios. La iglesia no puede callar. La iglesia es voz de los que no tienen voz, y esto le ha costado a la iglesia la sangre, la muerte violenta de sus hijos valiosos y coherentes que en la persecución anunciaron e hicieron vida en ellos mismos este mensaje salvador y liberador de Cristo. El reino inaugurado por Jesucristo va caminando y va caminando hasta su consumación escatológica al final de los tiempos, pero camina hacia allá en el aquí y en el ahora. Y por eso el Evangelio tiene sus consecuencias e implicaciones en la vida de los hombres. Guatemala es de todos conocido. A lo largo de su historia ha vivido una clara situación de pecado. Desde los inicios de la evangelización, con la explotación e injusticia de los conquistadores. Ya todo esto pasó en la historia, pero seguimos en esta estructura de pecado, haciendo de Guatemala un país corrupto, injusto, desigual, de reino de impunidad y de pecado para todos aquellos que van provocando muerte en los guatemaltecos. Entonces, por eso decimos que el reino inaugurado por Jesucristo va caminando hacia su final, al final de los tiempos. Pero mientras va caminando, va en el aquí y en el ahora. Y tiene su incidencia, tiene sus implicaciones en la vida de los hombres. Y esta situación, aquí en Guatemala, ha sido denunciada por la iglesia en últimas situaciones. Nuestros obispos han hecho denuncias a lo largo de los años. Y se denuncia, ¿por qué? Porque todo esto contradice los valores del reino. El reino de Dios, que es un reino de santidad, que es un reino de justicia, que es un reino de amor, que es un reino de solidaridad, que es un reino de reconciliación, que es un reino de, cuando se vive en solidaridad, oportunidades de vida para todos.
ante esta situación de pecado, la iglesia, lo seguimos haciendo, anuncia el Evangelio de Cristo. Y en todo ello la iglesia sigue el ejemplo de Cristo, que al anuncio gozoso del reino de Dios, añadió Cristo también una clara denuncia del pecado de su tiempo. Y la iglesia no puede callar ante las situaciones de injusticia, ante las situaciones de desigualdad, ante las situaciones de corrupción que quitan vida al pueblo, especialmente al pueblo más pobre. Alguna gente se molesta. Esta no es la misión de la iglesia, y quisieran reducir la misión de la iglesia a puro encerramiento de sacristía que no tenga que ver nada. Más bien de la sacristía, por la fuerza de la palabra, por la fuerza de la predicación, del templo, sale la vida gozosa de la palabra de Dios que ilumina las situaciones de la vida. Donde sufre cualquier hombre, a la iglesia le interesa y no puede callar estos sufrimientos. ¿Por qué? Porque el hombre, la persona, es el destinatario de la misión de Jesucristo en la iglesia. Es el destinatario de la palabra de Dios. Y la gloria de Dios, como recordaba un padre de la iglesia, San Irineo de León, la gloria de Dios es la vida del hombre, que el hombre viva en situaciones buenas. Y la gloria del hombre será la visión de Dios. Entonces hay que hacerle el anuncio del Dios liberador, que contemple el plan que Dios tiene por él. Entonces se denuncia la situación de pecado y de injusticia en el tiempo. Por eso nuestros obispos, al hablar de evangelización, siempre nos han dicho que no se trata solamente de proclamar el reino de Dios, anunciarlo, sino de hacerlo una realidad efectiva, porque Dios quiere hacer en Guatemala una humanidad nueva y un hombre nuevo. Humanidad nueva en el que el concepto de la soberanía de Dios sea realidad en la vida de los hombres. Algunos grupos no católicos acostumbraban poner en las calles y en la carretera: Guatemala es de Dios. En la vida práctica no se ve, porque hay muchas cosas que convertir y muchas cosas que cambiar. Para que reine Dios en nuestra patria hace falta tanto. No es cuestión de buenos deseos, no es decir Dios bendiga a Guatemala, mientras esté toda esta situación provocada por toda la gente corrupta, sea quien sea. No podemos decir, como dicen esos rótulos, Jesús es Señor de Guatemala. Estamos en deuda, tenemos que convertirnos. Por eso es muy importante que nosotros vayamos comprendiendo de que la misión de la iglesia es una diaconía de Cristo para el mundo. Y esta diaconía de Cristo para el mundo, la iglesia lo hace prolongando la acción
salvadora de Jesucristo, proclamando el Evangelio y haciendo las obras de Jesús. Proclamamos el Evangelio para enseñar a observar todo lo que el Maestro nos ha dicho, para ponernos en el seguimiento, para que vayamos dando razones de nuestra fe. Pero juntamente con la palabra que denuncia están las acciones de justicia, las acciones de solidaridad que se van realizando en la iglesia. Entonces, ¿cómo se va concretizando esta prolongación de la acción salvadora de Jesucristo en la acción de la iglesia? A través de que la iglesia en sus distintos estratos, como pueblo de Dios, participa de la triple función de Jesucristo. Cristo es sacerdote para la santificación y comunicación de la gracia que salva. Y la iglesia lo hace a través de la liturgia. Cristo es profeta, palabra viva y eficaz de salvación. Y la iglesia proclama la palabra de Dios. Y Cristo es rey y pastor para la unidad y la caridad. Y la iglesia en su pastoreo a través de la caridad y de la justicia promueve la unidad de los hombres. En el próximo programa, ya para ir aterrizando estas notas de eclesiología, hablaremos de las perspectivas de la misión en la iglesia, como parte de este capítulo sobre la misión de la iglesia, diaconía de Cristo para el mundo. Pasen buena tarde, que Dios les bendiga.